placer continuar con este ciclo de conferencias del doctor Claudio Rama Vitale, que lo tenemos de visita en esta semana por nuestras instalaciones y por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchos de ustedes han estado participando a lo largo de esta semana y bueno, para los que son de reciente incorporación, me gustaría nuevamente leerles sus índices curricular, ¿no? El doctor Claudio Rama Vitale es originario de Uruguay, es investigador, es consultor, profesor y conferencista en temas de educación superior, economía y sociedad del conocimiento, con especial atención en América Latina. Además ha hecho 9 títulos universitarios, es economista, tiene posgrados en Derecho, posgrado en Propiedad Intelectual, especialista en Marketing, especialista en Telemática e Informática para la educación a distancia. Tiene un magíster en Gerencia de la Educación, es doctor en Ciencias de la Educación, doctor en Derecho Social, postdoctorado en Educación y actualmente lleva a cabo investigaciones de postdoctorado en la Universidad de Campinas de Brasil. A nivel internacional ha sido director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, con sede en Caracas, y vicepresidente del Programa Internacional de Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO también. En Uruguay fue asesor del ministro de Economía, director del Instituto Nacional del Libro, director del Sistema Nacional de Televisión Canal 5 y vicepresidente del Servicio Oficial de Difusión, Radio, Televisión y Espectáculos. Ha sido investigador y profesor universitario en Venezuela, Uruguay y Argentina. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesor del doctorado en Educación de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Empresas en Uruguay, director del Observatorio de la Educación Virtual en América Latina, es profesor visitante de varios programas, entre los cuales está el doctorado en Educación de la Universidad Militar en Bolivia y la especialización en Gestión Universitaria de Unisal Brasil. Y pues entre sus principales publicaciones están más de 16 títulos que pueden consultar por supuesto en su página, ¿no? Y bueno, mucho currículum, la verdad, ¿no? Muy extenso. Y bueno, pues queremos darle nuevamente la bienvenida al doctor. En esta ocasión el tema es la gestión académica entre deseos, tensiones y realidades. La intención también es que al final, después de su plática, podamos realizar un intercambio de ideas entre nosotros, sobre todo quien tiene algunas responsabilidades en la gestión académica. Entonces, pues le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor. Buenas tardes a todos, buenos días, perdón. Varios han estado en varias de las conferencias y otros que efectivamente se están incorporando y participando específicamente en ello. La idea, de alguna forma, del trabajo que teníamos proyectado para hoy, inicialmente iba a ser una conferencia genérica mía sobre el tema de los problemas de la gestión. Después iba a haber una presentación de alguna forma temas más específicos de gestión de la UAP o del plan estratégico, e inclusive parte de la idea de un taller de algunas actividades de ustedes. Eso al final no se armó y bueno, solo va a ser un poco la conferencia, como hemos hecho estos días, una conferencia central, más de carácter genérico, más de carácter de conceptos generales de los problemas de la gestión de las instituciones, más allá de la gestión de las instituciones públicas o de las privadas. La idea es algunos conceptos centrales de la problemática de la gestión universitaria. Yo empezaría en esto al tema de la propia teoría de la complejidad de las organizaciones. O sea, las instituciones educativas son una de las instituciones o una de las organizaciones. De alguna forma tenemos un marco de teoría de la organización, que es el eje sobre el cual se articulan los problemas de las instituciones universitarias y sus aspectos organizativos, y después vamos a tener las especificidades que tiene el tipo de organización universitaria. De alguna forma, lo que las instituciones
instituciones o la teoría de organización, y más que la teoría de la organización, la teoría de la complejidad de la organización, hoy estamos verificando un marco conceptual de análisis de la organización que se focaliza en la complejidad de las instituciones. Básicamente el tema es que las instituciones tienden a aumentar su complejidad. Esa es la característica que se asocia en parte a que los mercados laborales son mucho más complejos y por lo tanto cualquier institución, en la medida que tiene una misión, un objetivo asociado a determinado nivel de producción de bienes o de servicios para un determinado mercado, en la medida que efectivamente ella desarrolla su área, tiende a aumentar su complejidad. Toda organización es compleja. Su proceso de expansión, su proceso de crecimiento, su dinámica de interacción con la sociedad, el funcionamiento de los diversos mercados, clientes, actores o productos, tiende a producir de alguna forma un aumento del nivel de complejidad. Vamos a ver cuál es la complejidad educativa, cuál es la forma de aumento de la complejidad organizativa. La complejidad del crecimiento de las instituciones refiere inmediatamente al problema de gestión. O sea, la gestión está asociada al tipo de institución y al tipo de problemática. De alguna forma, las instituciones, las organizaciones, no son organismos que tengan una programación incluida hacia dónde van. Más allá del deseo de la misión, el deseo de la misión, los objetivos de la empresa, no tienen una estructuración clara a nivel del desarrollo, sino que se va moldando. Las formas que asume el amoldamiento o el ajuste de las instituciones educativas a los ámbitos de los mercados laborales, del crecimiento cognitivo, de los problemas del poder, para ser específicos de las organizaciones propiamente educativas. El elemento también central de toda organización es el tema del poder. Las instituciones, más allá de la figura jurídica, la sociedad anónima, unipersonal, pública o privada, son todas instituciones de poder, porque los actores, cualquiera que ellos sean, funcionan en dinámicas de poder. Construyen redes, buscan apropiarse del poder, en la medida que también los poderes refieren a la capacidad de obtener recursos económicos. El tema del poder adquiere una particularidad de las instituciones educativas, pero es estructural. Toda institución es un espacio de pelea por el poder, es un espacio de cuotas de poder, es un espacio de acuerdos de sistemas de poder o de tensiones entre el poder. El elemento adicional que hace una institución que se mueve, una institución que se complejiza, una institución que tiene estructuras de poder que funcionan a su interior, es la tensión. Los organismos, hasta los organismos unicelulares, son organismos en tensión estructural entre ellos o tensión estructural en su interacción con el medio social en el cual conviven, en su mercado específico, su mundo específico. Ese escenario de tensión, ese escenario inestable, podemos decir también que en los tiempos actuales aumenta. Aumenta porque la incertidumbre es más fuerte, porque los competidores son mayores, porque la dificultad de hacer un prognóstico sobre el futuro es cada vez mayor. Y por lo tanto las tensiones también son derivadas. Podemos hacer una referencia clara entre tensión y complejidad. Si alguno estuvo presente, nosotros hicimos una conferencia sobre tendencias. Tendencias y tensiones son elementos articulados. Aquí lo articulado es la complejidad, que va a referir características especiales en el caso de las instituciones educativas, y las tensiones que se generan en la vida del equipo. Estas tensiones son las que van a resolver cómo va a ser el perfil de desarrollo. Tensiones que son técnicas, tensiones que son sociales, tensiones que son políticas, tensiones que son de poder, y tensiones que configuran la estructura organizativa y por lo tanto la forma de gestión, las posibilidades de la gestión que asume la institución específica. Decíamos entonces que las organizaciones educativas son una de las organizaciones. Una característica especial de las organizaciones educativas, porque más allá de que sean
buscando la rentabilidad o no, por lo tanto puede ser una empresa, su conjunto de características en manejar conocimiento, en transferir conocimiento, de valores que tienen las instituciones educativas, las hace particularmente diferenciadas. De alguna forma, en este caso vamos a encontrar que lo que da organicidad a la institución es el modelo educativo. Si tú tienes un modelo educativo basado en un modelo presencial, en un modelo virtual, en un modelo de distancia, la configuración organizacional va a variar. Aunque los problemas típicos de las organizaciones tienen carácter genéricos, los específicos que tenga el modelo educativo, presencial, a distancia, virtual, militar, más en investigación, más del grado, más del posgrado, como queramos llamarle, va a dar un tipo de identidad y por lo tanto un tipo de configuración organizacional diferenciada. De alguna forma, ese hecho de instituciones universitarias de trabajar con mercados distintos, clientes, sociedad, Estado, o mercados posgrado, grado, educación continua, le da una configuración, una identidad diferenciada. De alguna forma, no podemos diferenciar, en el caso de las instituciones educativas, el modelo educativo, la gestión educativa, del modelo de la organización general. O sea, nuestro tema que nos han pedido conversar, que la gestión educativa es una parte de la gestión de la organización. En la medida que las instituciones educativas tienen múltiples misiones y que la complejidad aumenta las misiones, la parte propia de la gestión educativa, la gestión académica, es de alguna forma una parte que muchas veces se reduce. El elemento central de la dinámica que vamos a analizar se va a asociar a los conceptos de fragmentación, diferenciación y complejización como elementos estructurales de la dinámica de las instituciones educativas. Y esos van a ser los elementos que van a determinar los problemas. ¿Qué llamamos fragmentación? ¿Cuál es la característica de la complejidad de las instituciones educativas? ¿Cómo se produce el proceso de diferenciación de las instituciones? ¿Cómo eso complejiza, marca, establece las características del proceso de una gestión en lo académico o en la organización? Va a ser más nuestro punto central. Este tema de la complejización tiene, más allá de que referimos al comienzo, que toda organización tiene su complejidad. Toda institución, todo proceso de crecimiento que es estructural a todo organismo, vivo o no vivo, académico, político, empresarial, propende a crecer y propende, por lo tanto, aumentar su complejidad. En el caso de lo universitario, en el caso de lo educativo, esta complejidad adquiere unas particularidades diferenciadas, que le llamamos en parte fragmentación o diferenciación. Digamos, por ejemplo, la diferenciación disciplinaria. La complejización asume la forma de diferenciación disciplinaria porque las instituciones crecientemente se diferencian en campo disciplinario. El concepto anterior es que la institución podía asumir la totalidad del conocimiento. La institución compleja, la institución que abarcaba todos los áreas del conocimiento, la institución kantiana que podía producir todos los conocimientos, no existe. ¿Por qué? Porque el volumen de disciplinas, de campos profesionales que hoy existen superan los 200.000. Ninguna institución puede ofertar todo. Eso obviamente va a determinar qué ofertar, qué no ofertar. La selectividad es un tema de decisión. ¿Por qué abrimos la carrera de estomatología y no abrimos el posgrado en fonoaudiología? Esa es una discusión que obviamente es imposible que una institución se especialice en todo. Este tema de la complejización asume, por lo tanto, una diferenciación distinta de cada institución. Una va a tener tales ofertas y otra va a tener otras. Más allá del peso muy fuerte que pueden tener algunas carreras,
toda institución tiende a diferenciarse en sus campos disciplinarios. Esa diferenciación hace una complejización. Y el poder en una universidad se focaliza en las áreas de ciencias básicas, esa institución va a tener más recursos ahí, va a tener más poder en los organismos de decisión, va a tener más capacidad de crecimiento y va a crecer más allá. De alguna forma eso marca que la institución no crece igualmente y por lo tanto no se complejizan todos en la misma dimensión. Lo segundo es la diferenciación horizontal. La diferenciación horizontal es que a medida que una institución crea carreras, crea ofertas disciplinarias, fragmenta las disciplinas existentes, como vamos a hablar posteriormente, crea nuevas unidades organizativas de gestión. Las instituciones se han desarrollado por la vía de la fragmentación. Significa que antes existía solo la Facultad de Derecho, supongamos. Y en algún momento se dividió la Facultad de Derecho y se creó la Facultad de Administración junto a la de Derecho. En 1900 era típico que las facultades tenían facultades de Derecho, Medicina, tal vez Filosofía. De Medicina salió Farmacia, o sea, se fragmentó. Pero no se fragmenta la facultad, se fragmenta el conocimiento. La fragmentación es disciplinaria. Y al haber una fragmentación disciplinaria, se va a crear otra facultad. Eso implica una diferenciación horizontal. O sea, la diferenciación no es necesariamente vertical, posgrado, pregrado, sino que tiende a ser a nivel de los mismos conocimientos. Este escenario de diferenciación es estructural. Cuando agarran, propenden a hacer un diagnóstico de una organización institucional, hacer una evaluación institucional, miran cómo ha sido la institución en 1920, 30, 40, 60, 70, al 2000, y ven cómo ha sido ese animalito fragmentándose, creando carreras, departamentos, y eso tiene que ver con la fragmentación disciplinaria y una fragmentación institucional. La diferenciación de estructuras es un elemento estructural al proceso de competición, porque no es lo mismo la estructura que requiere una oferta a distancia que una oferta presencial. No es lo mismo la estructura que va a requerir una facultad de arte que una facultad de medicina. Las características organizacionales, los componentes, las estructuras físicas, los tipos de profesores, los laboratorios, las características del conocimiento marcan diferencias de las formas organizacionales. O sea, nadie pensaría que la Facultad de Filosofía necesita un hospital, la Facultad de Medicina sí. Nadie imaginaría que la Facultad de Ingeniería pueda requerir, como hay en algunos casos, la creación de un río para poder hacer trabajo experimental de fluidos. Y así, en todos los casos vamos a tener diferencias. Esto crea unidades diferenciadas. Por lo tanto, mayor complejidad de gestión, mayores problemas de política y mayores problemas de decisión. ¿Por qué se diferencia por aquí? ¿Por qué se fragmenta por allá y no por el otro lado? La diferenciación vertical tiene que ver con los niveles de complejidad de conocimiento y los, de alguna forma, niveles o ciclos educativos. Dentro del grado, el bachillerato en algunas instituciones educativas, un bachillerato o la media superior, como hay muchas en México, o en el nivel de posgrado, desde la especialización, la maestría, el doctorado o el postdoctorado que configura cada vez más como desarrollo novedoso. De alguna forma, esta diferenciación vertical es otro de los elementos de la competición, porque la diferenciación vertical agrega además diferentes niveles de capital humano, porque para ser profesor de doctorado se necesita la certificación doctoral correspondiente y por lo tanto el tiempo de estudio para ser doctor es mayor, el capital humano es mayor y la exigencia salarial es mayor. Y por lo tanto fragmenta la institución, inclusive en los niveles remunerativos. Aún instituciones mesocráticas, con iguales carreras académicas, plantea complejidad y
En muchos casos, es muy claro en el tema del posgrado, la pelea de los profesores para dar posgrado, porque son menos horas, porque es más investigación, porque pagan más, porque es menos comodidad, más comodidad, etcétera, etcétera. O sea que cada uno de los elementos de la diferenciación es un elemento de complejización de la institución y de los espacios de poder, y de las formas y configuraciones físicas de la propia institución. La diferenciación espacial. Nosotros tenemos dos modelos generales institucionales. Los modelos de campus universitarios concentrados, desarrollados por el modelo americano, que se basan además en un modelo departamental de organización que requiere más movilidad interna del campus, y los modelos tradicionales europeos que fragmentan en la ciudad las facultades. El modelo de facultad no requiere conexiones con otros casos. Pero más allá del tema de estos modelos de campus o no campus, tenemos todo el tema de la creación de las sedes y las subsedes. Las instituciones crecen, primero creando facultades, después crecen creando sedes y subsedes. La UNAM, el 32% de su matrícula no está en la sede central, y casi todas las instituciones grandes universitarias tienen un peso importante de crecimiento por la vía de subsedes. Este proceso de creación o de diferenciación o de fragmentación geográfica, en este caso, complejiza la relación con el entorno. Las instituciones empiezan a ser competitivas con otras porque ocupan sus espacios geográficos. Empiezan a plantearse los problemas de niveles de infraestructura y diferenciaciones de calidad entre la sede y la subsede. Empiezan a plantearse los problemas de la gestión, cómo gestionar cuando tú tienes 35 sedes, como yo tener la Universidad de Chile, por ejemplo, la Universidad de los Lagos, y era la que tenía menores estándares de calidad. Diferenciación produce automáticamente problemas de capacidad de gestión. Las modalidades, las típicas modalidades presenciales o a distancia, o incorporando inclusive algunas modalidades y algunas ofertas educativas que son totalmente con modelos de educación basada en problemas o de práctica como aprendizaje, modelo cubano de la medicina. Y finalmente, diferenciaciones de roles, o sea, las unidades de investigación, los parques tecnológicos, las incubadoras de empresas, son una dinámica que tiene que ver con un rol, la investigación. No es lo mismo que el rol de la estructura profesionalizante y oferta, que es más una cierta fábrica de chorizo en términos de la estructura organizativa tradicional de tipo napoleónico. Esta es la lógica del crecimiento institucional. Esta es la característica estructural de cualquier institución educativa. Crece complejizando, crece diferenciándose, ocupa nichos de mercado porque se diferencia internamente, genera más estudiantes porque tiene más bocas de ofertas a los estudiantes, genera más rentabilidad porque efectivamente incorpora más estudiantes. Y ese proceso genera complejidad y complejización de la gestión. Probablemente el sistema fábrica de chorizo napoleónico, que se basó en la institución anterior, era muy fácil crecer, porque tú agregabas un profesor, agregabas un aula, agregabas una carrera, bajo un mismo modelo. Eso no es posible indefinir, porque las estructuras de organización en un nivel de eficiencia no pueden ser iguales. Tú no creces igual con filosofía que con medicina. No creces igual en la ciudad que en el campo, no creces igual en el grado que en el posgrado, y por lo tanto el modelo napoleónico simple, a las 8 el profesor tal, en el aula tal, repitiendo el tema tal, que es el modelo que creció la universidad tradicional napoleónica latinoamericana, esa rápidamente se pasó a niveles de complejización que dieron estas estructuras. Esto genera la tensión de las instituciones. La gestión de una institución no es meramente la gestión de insumos, procesos y resultados.
es la administración de las tensiones que se generan en el problema, en el proceso de producción. De alguna forma, más allá de las formas iniciales de las organizaciones, lo que hay es que en su crecimiento generan las tensiones, se complejizan, como referí. De alguna forma, en este caso, podemos decir que la organización educativa es una institución que estructuralmente se basa en la atención. Orden, caos. Es una característica también de las instituciones educativas, no de las organizaciones. Más allá de que toda organización tiende a la entropía, todo proceso de producción tiende a la entropía, como dice la ley de la termodinámica, en el caso de las instituciones educativas, la entropía, la complejización, el desorden, asume características diferenciadas. Una de ellas es el poder del docente y el peso de la base, que es el peso central de una institución, reviste el poder de facto en las estructuras del proceso. De alguna forma, más allá de la complejización y la tensión interna, grupos de poder, intereses, niveles de preocupaciones, para uno la poesía es la vida y para otros la medicina. Para otros más importante la administración porque genera ingresos. Para otros más importante es la carrera tal porque genera recursos. O sea, los intereses no son espurios, son intereses. Y son intereses académicos. Pero los intereses académicos son intereses siempre subjetivos. Porque no hay una definición que diga que la veterinaria es más importante que la ingeniería. Pero el que hace veterinaria sí cree que lo más importante es esto. O sea, más allá de la discusión con del enfoque de Platón, que es lo más importante de la filosofía de la poesía, y lo demás es secundario. Ese es un enfoque. Si vemos las concepciones de las universidades, van a variar, y eso varía en las estructuras de poder, los niveles de recursos y los perfiles de organización. Pero además de las estructuras internas, la institución de alguna forma tiene toda la dinámica externa. Como toda institución, oferta servicios, cumple un rol, tiene una misión. La organización estructuralmente existe para la realización de una misión. Un partido político, una empresa privada, un grupo académico, una universidad, tiene un rol que lo da el ámbito externo. De alguna forma, al final el problema de la gestión, que es darle a una organización que tiende a la complejidad un nombre. Darle a una institución que tiende a la entropía una reducción del nivel de desarrollo. Darle a una institución que tiende a la dispersión de los objetivos un norte de los objetivos. La institución privada, empresa, más coactiva. La institución académica no puede ser totalmente coactiva porque el poder reviste en el conocimiento que tienen los docentes que está en la base. Por tanto, el problema siempre es control de la base y relaciones de poder entre ambos. De alguna forma, es claro que la organización disciplinaria fue la forma tradicional de crecimiento de las instituciones educativas. Se fragmentaban organizadamente. Tenías química y después química orgánica y química inorgánica. O sea que seguía un modelo de Descartes y de Kantian fácil de verificar. Cuando entramos en los enfoques interdisciplinarios, se complejiza, porque medicina e ingeniería tienen un espacio común. Economía y derecho tienen un espacio común. O sea que la fragmentación, que fue la característica del modelo tradicional, ya no es el eje central. El conocimiento se expande por dos formas: por expansión, fraccionamiento en un campo disciplinario, o sea, investigación y especialización, o por mezcla de campos disciplinarios. Inclusive hoy,
La ruptura epistemológica, o sea, la efectiva creación de un nuevo conocimiento, es cuando tú mezclas química con física, ¡pac! Matemática con medicina. Esos son los robótica, ingeniería con electrónica. De alguna forma, la complejización del ámbito de fragmentación es más fácil que la complejización creciente que plantea lo interdisciplinario. Ordenar un sistema que se fragmenta igual tiene una tipología de gestión. Ordenar las otras estructuras de alguna forma son más complejas. ¿Qué quiero decir con esto en parte? Que la institución no permite tener una sola forma de organización, porque además no crece bajo los mismos parámetros del modelo de descarte de división de los conocimientos. El crecimiento disciplinario que caracterizó a las sociedades hoy está en discusión, y la complejidad es parte de que la concepción sobre la creación de conocimiento ya no es disciplinaria, ya no es de fragmentación tradicional. Las tensiones del poder de alguna forma se tienden a resolver en las instituciones educativas bajo la forma de cogestión y participación. O sea, la cogestión, más allá de ser una característica estructural del modelo latinoamericano de educación superior, tiene una base en el propio manejo de los temas que tiene la institución educativa. De alguna forma, la cogestión es una forma de resolver la institución en la gestión, pero también la cogestión refuerza las entropías. Ahí está la gran contradicción. Para ordenar la diferencia, tiendes a la cogestión, pero la cogestión facilita el aumento del desorden y la incapacidad de resolver. Este equilibrio entre cogestión, negociación, acuerdo y eficiencia, gestión, orden, objetivos, es la convivencia del mundo empresarial, universitario. En el mundo empresarial no existe, porque ¿qué? La cogestión no es estructural en la fábrica de formato. Si hoy en las dinámicas nuevas se necesita la participación laboral para entender problemas, resolver problemas, hacer más eficiente. Pero el obrero está en una cadena de montaje y él es sustituible. El docente está en una estructura de talleres y no es fácilmente sustituible de un día para otro el profesor de matemática del aula tal. O sea, las estructuras del poder que da el carácter artesanal de nuestro trabajo. ¿Qué significa artesanal? Nosotros somos artesanos, los docentes, porque el conocimiento no está separado de nuestros pasos. El gran cambio de la clase obrera, o la gran configuración de la clase obrera, es cuando deja de ser artesano y pasa a ser obrero con la revolución industrial. ¿Qué significa la revolución industrial? La enajenación del trabajo. Él no maneja el resultado del producto con su artesanía, sino que lo que determina el perfil del producto va a ser la máquina, y la máquina fija. La característica de la organización universitaria se basa en que el trabajo docente es un trabajo artesanal. Artesanal porque su huella del conocimiento que genera marca la característica del proceso y no es sustituible por máquina. De alguna forma, eso entra en otro tema que tiene que ver el cambio en la educación a distancia, educación virtual a futuro. De alguna forma, este escenario de tendencia a la cogestión es la tensión permanente en la institución. Si la cogestión es muy alta, la eficiencia institucional es baja. Si la cogestión es muy baja, las tensiones institucionales son mayores. Y también es ineficiente porque no toma en consideración las opiniones de los actores, que en este caso
son actores que manejan el conocimiento. El equilibrio, que es la base de toda organización, el desorden y el orden, el punto de la congestión. Si la congestión es muy alta, va a variar también si es estudiantil, el nivel de control, si es más docente o si es más de las autoridades. En general, participan o los trabajadores, etcétera, etcétera. De alguna forma, la discusión de la congestión, cuando nosotros referimos la existencia de un modelo basado en la enseñanza, lo que estamos diciendo es que esa institución, el poder está en los docentes. Pero no necesariamente que un modelo tenga el poder en los estudiantes significa que estás en un modelo de aprendizaje o de estar en un punto de desorden. De alguna forma lo que quiero referir es que la forma de organización de la repartición de las estructuras de poder, formal e informal. Las instituciones privadas no tienen consejo universitario ni ámbito de cogestión, formal, pero sin cogestión no gobierno. Los sistemas de poder requieren dos formas estructuradas permanentes: la coacción, el cumplimiento de las disposiciones de la base de lo que dispone la cabeza, y el consenso, la aceptación por parte de la cabeza de las sugerencias y presiones y recomendaciones de la base. La ruptura de los elementos consenso o acción genera la imposibilidad de la gestión y también genera el conflicto, las huelgas y los conflictos. El equilibrio de una institución de poder y conocimiento se hace más complejo porque es un equilibrio dinámico. No existe el equilibrio estático que se define hoy y mañana se permanece. No. Los modelos son de equilibrio dinámico, que significa se renegocian todos los días, se alteran las condiciones todos los días y por lo tanto se politiza más el escenario. Las instituciones educativas latinoamericanas son más políticas que otras, pero todas son políticas, en términos de la distribución y la difusión del poder. Decíamos entonces que es innata el crecimiento de las instituciones y efectivamente crecen por diferenciación, fragmentación disciplinaria y diferenciación. Pero también tienen que ver con el tema de las respuestas a las demandas de la sociedad. O sea, la institución tiene una misión difícil de aclarar en las públicas y más fácil en las privadas. La eficiencia de las privadas es mayor porque el objetivo está más claro respecto a la determinación. ¿Quién es el patrón aquí? El cliente estudiante, el usuario estudiante, la sociedad, el gobierno, el mercado, los valores, los docentes, la investigación. ¿Cuál es el determinante que fija el rumbo de la institución? Teniendo el rumbo, los problemas se minimizan, las estructuras se consolidan más fácil. En la medida que las misiones de la institución se complejizan en los últimos años, que la política hace la complejización de las dimensiones de los objetivos de la institución, en esa misma medida los procesos de tensión y fragmentación son mayores. O sea, una institución autárquica encerrada en ella tiene menos tensiones que una institución que se abre. Nuestras instituciones universitarias sobrevivieron a las tensiones internas porque se resolvían internamente en la cogestión, en un juego suma cero. Va bien, un juego no suma cero. Nadie gana, nadie pierde. La apertura de las universidades al escenario externo, a la existencia de la competencia, a obtener recursos externos, a esas características que le impone la sociedad, compleja. Una institución de recursos públicos gratuitos tiene menos tensión que una institución que debe competir por recursos externos. De alguna forma lo que estamos diciendo es que
la dinámica interna tiene una forma de resolver y un tipo de cumplir y un tipo de organización. Cuando le agregamos los componentes externos, de alguna forma se crean nuevos problemas de gestión. El modelo organizativo no es un modelo solo interno y por lo tanto hay un aumento necesario de los conflictos internos. El problema también en los últimos tiempos ya no es solo la fragmentación disciplinaria. En Estados Unidos, un estudio mostró que hoy el problema en Estados Unidos, ya no en la década del 80, era cómo sacar profesores. Estados Unidos tuvo un crecimiento de las ofertas de profesores de tiempo completo hasta un punto. Y a partir de ahí empezaron a crecer. ¿Por qué? Porque en la medida que el conocimiento se fragmenta, tú ya no tienes necesidad de un profesor de dedicación exclusiva para cubrir tantas ofertas, sino que empiezas a necesitar profesores de tiempo parcial. O sea, si tú solo tienes 10.000 estudiantes en Derecho, tu estructura de profesores de dedicación completa, porque eso tiene mucho trabajo. Pero si tú tienes 500 ofertas con cursos de 40 alumnos, el que da clases ahí no puede dar clases allá, porque los componentes son diferenciados. Ahí hay química y ahí hay filosofía. Y el que da filosofía solo tiene 4 horas de clase quincenal o semanal. Y por lo tanto no tiene posibilidad de tener tiempo. La expansión del conocimiento y la fragmentación institucional marca las demandas también de los pesos docentes. Pero eso va implicando además de que la fragmentación genera un escenario de reducción de la carga de demandas de tiempo completo. Es estructural hoy en el ámbito universitario. También empieza a plantear la desaparición de las ofertas académicas. Cuando tienes una carrera cuya tasa de crecimiento de ingresos cae, el problema se plantea por los profesores que tienen. Las instituciones públicas, en la medida que el sistema es gratuito, logran incorporar a sus estudiantes porque el sistema se basa en la gratuidad. En condiciones ceteris paribus, yo prefiero calidad, pero si es gratuita, prefiero cualquier cosa con calidad gratuita. O aún que no haya calidad, prefiero gratuidad de determinados cursos. Eso hace que las instituciones públicas en general no tienen estos problemas. Y no lo tienen estos problemas las instituciones latinoamericanas porque el crecimiento de la matrícula es fuerte. En los países industrializados, el crecimiento de la matrícula es decreciente. Inclusive el crecimiento de la matrícula en algunos casos sea solo por presencia de estudiantes extranjeros. Si no hubiera estudiantes extranjeros en muchas universidades de los países industrializados, la expulsión de profesores sería muy fuerte. En los países en los cuales la tasa de crecimiento de la población 18-24 es mayor, el problema es menor. Aquellos países en los cuales han llegado a escalas de cobertura que empiezan a estancarse la tasa de crecimiento, se empieza a plantear problemas. O sea que el problema de la fragmentación está dado no solo por el campo disciplinario, sino por el conjunto de demandas. Pero más allá de la desaparición de los cursos, por ausencia de estudiantes o de escalas, el problema también es la desaparición de los campos disciplinarios. Nosotros lo estamos viendo. ¿Cuántos conocimientos, ofertas deberían desaparecer? Porque no hay demanda de la sociedad, que sigues ofertando, porque no tienes capacidad de decir paremos la oferta este año porque no tiene sentido. Eso llega pronto, más fácil a las instituciones privadas, pero tarde o temprano empieza a aparecer los problemas de la depreciación y obsolescencia del conocimiento y los problemas de sobreoferta de determinadas carreras en la gestión.
Nosotros vemos la depreciación del conocimiento, la obsolescencia en el campo teórico, en el campo propiamente epistemológico y las bibliografías. No lo vemos todavía en la carrera. Yo hacía una referencia en estos días de una carrera en Venezuela, que era la carrera de analista, que al aparecer la máquina que hace el estudio de la sangre en un minuto, profesionales que se formaban en 5 años de estudio y que para hacer el estudio de la patología de la sangre tardaban 3-4 días, desapareció la carrera porque la máquina no hace en un minuto lo que un profesional tarda 3 días. Después estudia el resultado. En ese caso es claro, hubo que cerrar la carrera. Y hubo que cerrar la carrera en una estructura de institución de cogestión y pública que no podía mantener a los docentes que no tenían trabajo. Esas instituciones, esos elementos, de alguna vez son parte de un problema de desaparición de las unidades académicas de tipo cognitivo que se plantea fuertemente en algunos niveles de posgrado. En España, por ejemplo, vemos permanentemente cada vez más la desaparición de algunos niveles de ofertas que corresponden a campos académicos no solo saturados, sino campos cognitivos que desaparecen. Es difícil poner encima de la mesa, hoy en América Latina, que el psicoanálisis para muchos teóricos no tiene sustentación científica. Nadie se animaría a plantear en América Latina el cierre de las facultades de psicología, que sería una guerra civil, ni cambiar el programa, más allá de que hay una discusión teórica en la materia. Lo que quiero decir es que las instituciones son fáciles para crecer y tienen las tensiones cuando se plantean problemas de crecimiento. Bueno, de alguna forma, en esto, en la gestión académica, históricamente la gestión académica era predominante en las instituciones. Hoy, la gestión académica es una parte de la gestión de las instituciones. La gestión, de alguna forma, va asumiendo la complejidad de misiones de la universidad y la gestión académica empieza a reducir. Depende de qué definamos gestión académica. Si es docente, si es investigación, si es extensión, si es redes sociales, si es inserción social, si es legitimación política, si es preservación de la cultura, si es construcción de opciones de consenso social, si es acción para resolver los problemas de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, volvemos al desorden de las organizaciones, que es el permanente conflicto. ¿Cómo se resuelven los conflictos? En general se resuelven con recursos. Se resuelven bajo 2 formas dominantes. Se entrega poder o se entrega dinero. Las instituciones latinoamericanas se entregaron poder. La cogestión es una forma en la cual se fue resolviendo los problemas de las tensiones internas. Ante problemas de tensión y de legitimación, se entrega poder. En la medida que no se puede entregar recursos. En la medida que la gente valora el poder. Y en la medida también que el poder genera a mediano o largo plazo recursos. Trabaja menos, tiene menos exigencias, no tiene jefe, cumple los horarios que tú negocias, tienes 3 meses de vacaciones, tienes menos horas, tienes posibilidades de otros niveles de legitimaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que las instituciones no entregaron recursos y entregaron poder. Pero toda entrega de poder tiene límites. Límites a decir, no, está muy bien, pero yo tengo 2 hijos que tengo que darle de comer. O, está muy bien esta estructura de cogestión, pero de tanto nivel de distribución de poder, la institución no funciona. Lo que quiero decir es que las formas de resolver los problemas bajo esquemas de poder tienen limitaciones. Y las estructuras siempre tienden a buscar formas de distribución de elementos de recursos.
Lo que ha ido pasando en la medida que la institución dejó de ser autónoma en su totalidad, porque cada vez está más conectada a la sociedad, los impulsores no son internos. ¿Qué hace la fuerza universitaria hoy en México? Los PIFI, los incentivos a la investigación, los beneficios desde afuera, los motores desde afuera. En la medida que el sistema ha puesto zanahorias afuera, las instituciones se rumbean por las zanahorias. Las auditorías permanentes, los controles permanentes, la reducción de la autonomía. ¿Qué significa? Significa que la institución entregó suficiente poder interno y la gente hoy lo que quiere es recursos y no poder. Y los recursos se ponen afuera para generar los incentivos. Lo que quiero decir que de alguna forma la dinámica de la gestión en una institución cerrada es una forma. Tiene un problema, tiene una tensión. Y la dinámica de una gestión de una institución que recibe sus impulsos de movimiento desde afuera asociados a X, recursos financieros, intereses políticos de los actores, beneficios de posicionamiento en la sociedad, son elementos que cambian el futuro. El que llega a grado 5 en la universidad en Uruguay, en medicina, él no le importa el sueldo de la universidad, automáticamente es consultor. En medicina, en derecho, donde sea. Ya tiene las consultas encima del escritorio. El poder académico es parte de la estructura del poder financiero. El que consigue los niveles mejores de posicionamiento en las estructuras académicas genera automáticamente los incentivos de los sistemas de innovación y incentivos externos, mejores posicionamientos de punta. El que tiene determinados posicionamientos se valora esos puntos a efecto de los incentivos externos. O sea, las estructuras de organización y de fragmentación y de resolución del poder internos, antes no asociadas a beneficios externos, hoy están siendo transferidas, digo, atravesadas por las estructuras que relacionan la institución a la vida. De alguna forma es obvio, cada institución va a ser distinta. El desorden va a ser diferenciado. El desorden de una universidad en Venezuela hoy no es el mismo desorden de una universidad en Perú hoy. El desorden de la universidad en Perú hace 20 años, en la mitad de Sendero Luminoso y de Fujimori, no era el mismo desorden que podía tener la universidad venezolana exportando petróleo en la década del 70. De alguna forma lo que quiero decir es que además, en la medida que las instituciones son políticas, su funcionamiento, sus conflictos estarán fuertemente marcados. Uno igual puede tipologizar los modelos organizativos de las instituciones, los modelos formales. Mintzberg, que es un estudioso de las organizaciones, dice que la universidad es una estructura caracterizada por una burocracia profesional, porque todos los que administran tienen un nivel de formación de capital humano muy significativo. No es una burocracia, es una burocracia profesional. De alguna forma, el modelo normativo que establece una burocracia de control profesional se basa en sistemas de normas y de procedimientos. El modelo colegial es el más tradicional de la Universidad Dominicana, que es una enorme cantidad de ámbitos de resolución del funcionamiento. Vamos a hacer tal cosa, vamos a crear una comisión. Que la comisión esté participando en las diversas facultades, que haya un representante de tal o tal cosa. La forma de resolver es lenta, pesada, consensual, que no resuelve si no hay consenso. Gran capacidad de resistencia, poca capacidad de innovación. El modelo político son características de organizaciones que dependen de variables políticas. O sea, los actores internos están asociados a las variables políticas.
Este elemento ha sido fuertemente marcado en la Universidad Latinoamericana. Bien sea porque las instituciones han tenido un rol político en la construcción de los estados nacionales, bien sea porque la competencia política partidaria atraviesa los espacios del poder universitario, bien sea porque la legitimación de los espacios internos del poder está asociado a las estructuras políticas nacionales. En la medida que los modelos universitarios incorporan financiamiento parlamentario, se politiza. En la medida que los sistemas incorporan financiamiento dado por el sistema político en algunos niveles de la gestión, también tienen más nivel de participación. El modelo subjetivo se caracteriza más en las instituciones privadas o aquellas instituciones con alto nivel de arbitrariedad o autoritarismo en la capacidad de gestión. Bien sea el absolutismo ilustrado, podría decirse, como la primera fase de las monarquías, o un despotismo no ilustrado. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que la universidad que dirigía los filósofos y los académicos a comienzos del siglo XX no es la universidad aún pública que dirigen los gestores políticos gremiales como o sea, Heidegger asumió el decanato, el rectorado de la Universidad de Berlín en 1933, en el momento que entra Hitler. Pero era Heidegger. Hoy, de alguna forma, las estructuras no existen en términos de ese nivel de representante a la cabeza de las universidades. Nuestro modelo más privado, un modelo jerárquico centralizado en la cabeza, cuyas decisiones están en la cabeza y en sus propios intereses. El nivel de comisión es mínimo, el nivel de formal de una burocracia es inexistente y el nivel político también es reducido e inexistente. Modelos ambiguos. De alguna forma no es difícil encontrar una tipología clara, sino que es una mezcla confusa de muchas variables. Variables académicas de alto nivel, variables de poderes arbitrarios, variables de espacios políticos, ámbitos específicamente formalistas y rituales, altos niveles de congestionados en algunos ámbitos. Y, de alguna forma, una cosa que es una característica del modelo inglés es un modelo conservador basado en prácticas históricas. ¿Correcto? O sea, el derecho constitucional se transforma en la forma de gestión de las instituciones. De alguna forma, lo que estamos diciendo es que más allá de la complejidad y las categorías de complejidad, lo que tenemos es esa complejidad en qué modelo organizativo se da. El fraccionamiento y la repartición de espacios de poder, en qué modelo universitario se está dando. De alguna forma, y eso va a variar, correcto, un tema que tiene que ver con las respuestas a la sociedad. La sociedad demanda, a medida que vamos avanzando en la sociedad del conocimiento, vamos a analizar una conferencia, la sociedad demanda más variables, demanda más recursos, demanda más productos, demanda más determinantes de acción por parte de las universidades. En la formación profesional, la formación de conocimiento, o sea, en la diversidad de misiones que se aplican. Bueno, de alguna forma, la forma de responder esa demanda va a ser un elemento, y lo referimos ya anteriormente, que aumenta la conflictivización. Yo pondría un elemento a referir que es la forma de resolver las tensiones es también la base de la modificación de la institución. O sea, la institución no solo crece, no solo se fragmenta, no solo se tensiona, sino que resuelve esas tensiones, resuelve sus problemas de crecimiento a partir de reformas o reingenierías también. O sea, la universidad, si tiene 1000 años, es porque en su lentitud tiene capacidad de transformarse y articular. La misma forma en que resuelve la masificación, vamos a crear sedes, transforma la lógica universitaria.
La misma forma en que resuelve las demandas de conocimiento creando posgrados transforma la organización y la tipología y modalidad de funcionamiento del Estado. De alguna forma, esto también plantea resolución de problemas y creación de nuevos. O sea, la universidad permanentemente está resolviendo problemas y creando otros en su dinámica de ajuste. Esas se tienden a llamar reformas sobre ingeniería, ¿correcto? Reformas como aquellas que están en el modelo educativo y de poder, y reingenierías en aquellas que tocan al modelo organizativo o al modelo financiero. Probablemente las reingenierías es cuando no se hicieron ajustes o cuando implican cambios en los procesos, y reformas es cuando más actúan sobre las dinámicas de la calidad del funcionamiento. Quisiera ya plantear dos últimos temas centrales. Uno es que todo esto va a determinar desarticulación institucional. La universidad tiende al fragmentarse a desarticular. Y la desarticulación conspira contra el funcionamiento, la eficacia y una dinámica integral. Esto es un gran tema en las universidades. Una universidad como la UNAM está absolutamente fragmentada. Es 10.000 universidades de año. Ya no es posible que se vayan integrando y sin enorme nivel de unidades académicas que crecen y pululan como un. Asumió la desarticulación, la aceptó como tal, convive y le encuentra su beneficio. Y es la mejor universidad de América Latina, más allá de $2.000 millones de presupuesto. Tiene perfil, definición, estrategia, mejores que muchas instituciones. Pero en todo caso, para otras, el problema de la desarticulación se le vuelve complejo de construir la calidad en la desarticulación. Porque la desarticulación genera espacios de poder, tribus feudales, desórdenes académicos, incapacidad de regular, diferenciación de niveles de calidad que efectivamente no permiten el funcionamiento como institución bajo principios comunes. ¿Cuál es el nivel de desorden que se puede convivir? Probablemente el nivel de desorden tiene que ver con los poderes existentes, la capacidad de poder hegemonizar una institución y los recursos, el manejo de la gestión, que es el manejo de los recursos. El sistema de conseguir lealtades, conseguir construir objetivos, incentivar orientaciones, lograr resolución de problemas con los recursos financieros. De alguna forma, estos niveles hacen necesariamente una institución que deba funcionar lo más homogénea posible. Porque si hay demasiados niveles de tribalización, la institución pierde los pisos comunes necesarios para un funcionamiento sin conflicto. O sea, cuando la facultad tal recibe el 90% de los recursos y los 10% y las demás facultades reciben el 5%, el conflicto está a la puerta. O sea, la institución debe convivir con un cierto modelo mesocrático de aceptación de los niveles de arbitrariedad en la gestión. La articulación no es un fin, es un medio para permitir eficiencias, recorridos académicos. Nosotros no tenemos articulación y no tenemos un modelo departamental. No tenemos sistema de crédito y no tenemos movilidad estudiantil. Es un resultado de un modelo fragmentado que no ha logrado construir los niveles de articulación. Bueno, la articulación, ¿cómo se logra? Son los problemas de la gente. Articulación en normas, en mucha flexibilidad y libertad, pero estándares de calidad comunes. Este es el sistema que está funcionando en México. Libre, pero atrás viene la auditoría, atrás viene el control de ISO, atrás están los PIFI, atrás está lo que controla los sistemas de funcionamiento. Hay libertad con regulación externa. Más allá de altos niveles de cogestión y también creciente nivel de planificación y centralización
Si el sistema es altamente liberal, fragmentado, no va para ningún lado, va para mil lados. Tiene alta innovación. Si el sistema tiene planificación y centralización, reduce su innovación, pero tiene un rumbo hacia donde va. De alguna forma, las opciones, caricaturizadas obviamente en este caso, de alguna forma muestran ciertas orientaciones de la gestión de hacia dónde está. La desarticulación es estructural, tanto interna como externa. La desarticulación es entre educación y trabajo. El enfoque por competencia busca resolver ese nivel de contradicción. Entre la transición y la básica y la media, la creación de sistemas de bachilleratos incluidos tiende a buscar resolver esa medida. Entre unidades académicas de la misma institución, la fragmentación de la facultad, lo interdisciplinario, los proyectos compartidos. En el caso mexicano, por ejemplo, los incentivos a la investigación son individuales, contribuye a la fragmentación. Colombia, los incentivos a la investigación son a grupos de investigación, y los grupos de investigación son interdisciplinarios. La plata va al grupo, la plata no va al investigador específicamente. Entre niveles de saberes, las peleas de alguna forma entre las tribus académicas, unas ideas contra otras ideas. En el caso de la Universidad de Rosario, Argentina, la fragmentación en términos de las ideas fue tal que crearon dos escuelas de economía en una universidad. Una es neoclásica y otra es marxista. Y ahí están sobreviviendo desde hace 20 años. De alguna forma, entre lo universitario y lo universitario, entre lo nacional y extranjero, la movilidad, de alguna forma las desarticulaciones son múltiples y van a variar de cada uno. De alguna forma, final, las lógicas son de los problemas de la gestión, la creación de salud. Estas instituciones eran más o menos buenas para formar profesionales, para crear saber, son pésimas. Los datos son claros, clarísimos. El discurso de docencia, investigación y extensión es falso de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque la empiria muestra que somos muy buenos en la formación profesional. La región gradúa más o menos, tiene el 12% de la matrícula mundial, tiene el 11% de la población mundial, tiene como el 7% de la graduación de profesionales mundial, no llega al 1% en la producción de artículos indexados y está por abajo del 0,1% de la producción de patentes. Y si ponemos las patentes locales, de empresas locales, estamos todavía muy por abajo, porque la mitad de las patentes son hechas por empresas extranjeras en nuestro país. De alguna forma, el problema de las formas de creación de poder es el tema central y eso implica nuevas unidades y formas organizativas. Campus tecnológicos, innovadoras, fragmentación de la carrera académica, de la carrera de investigación. O sea, aquí hay carrera académica, no hay carrera de investigación separada. Pero son los nuevos temas que están implicando nuevas formas de fraccionamiento. La educación continua, la educación a pedido, la educación just in time, como elementos que van implicando, así como incubadoras, parques tecnológicos, problemas nuevos. Nuevas formas de apropiarse el saber. Eso tiene que ver con la educación a distancia. Eso tiene que ver con modelos de simulación. Eso tiene que ver con pasantías y prácticas profesionales. O sea, los problemas de la gestión y de resolución de los problemas de calidad implican nuevas configuraciones organizacionales. La educación permanente. De alguna forma, este tema central es la oferta de educación continua. O sea, las instituciones tienen como desafíos en la gestión académica ofertar educación continua. La educación continua la está perdiendo la institución académica. La recertificación se empieza a hacer desde fuera de las instituciones. Este es uno de los temas que de alguna forma se asocia. La educación especializada, que son los posgrados. La gestión del posgrado, la producción del posgrado, en eso sí la universidad está avanzando y está mostrando niveles de crecimiento. Y el otro elemento final es la educación sin fronteras. La movilidad internacional, la internacionalización, la traída de profesores, la radicación fuera del territorio nacional de la institución,
el aumento de la cantidad de estudiantes extranjeros y los problemas de la gestión de esos elementos. O sea, hoy estamos empezando a ver instituciones que empiezan a tener universidades fuera de su país. La Universidad de las Peruanas, por ejemplo, un caso, la universidad más grande de Perú, tiene oficinas educativas en 14 países. Como lo tuvo, lo tiene en parte el TEC de Monterrey. Eso implica un problema de la gestión mayor. Jip, que es un teórico de la globalización, dice que los problemas de la gestión de las empresas transnacionales es cómo administra su posicionamiento internacional en términos de utilizar locales, sedes, subsedes en el extranjero para beneficiarse de las capacidades competitivas que puede tener este sistema. La educación en red, obviamente también, finalmente la última, que es cómo convivir y ofertar educación virtual, cómo se gestiona, cómo se convive. Esto plantea los problemas de la multimodalidad. La UNAM está planteando que todo estudiante tiene que tener al menos una materia en educación virtual en su carrera académica. Otras instituciones dicen todo estudiante podrá ingresar a la vez en A o en B, o sea, presencial o a distancia, o sistemas semi-escolarizados. De alguna forma, cada vez también los escenarios van a variar según el modelo económico de la sociedad. Amigos, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias al doctor Claudio. Abriremos una ronda de preguntas y respuestas para cerrar este ciclo. Doctor, un término que a veces hace ruido en la educación, el término fragmentación, que entiendo hay una fragmentación necesaria y una fragmentación patológica. Cuando no hay una gestión adecuada, ¿qué tendría que hacerse en la cogestión para evitar una fragmentación nociva y hasta patológica, ya que esto podría repercutir en el proceso educativo, en el diseño de los programas de estudio, incluso en la pérdida de identidad de los componentes y de los actores de la institución educativa? Mira, no te sigo mucho. Yo creo que la fragmentación es buena y necesaria. O sea, digamos, tú tienes un profesor que trabaja economía internacional, por ejemplo. Y el tipo te viene y te dice, mira, hay que armar un posgrado, yo quiero, ¿por qué no creamos un departamento de economía internacional? Él está tratando de fragmentar la estructura, creando un nuevo departamento. Y ese deseo lo hace porque tiene intereses personales, pero también tiene intereses cognitivos. Él está proponiendo una solución a la universidad que carece de esa demanda. Pero también se aparece el profesor de robótica que dice, viene y plantea algo parecido. Y viene otro de medicina que dice lo mismo. O sea que la fragmentación del conocimiento produce que los investigadores, los académicos, buscando su espacio personal de desarrollo como investigadores, como estudiosos, y también buscando tener su pequeña chacra de poder. Pero normalmente produce y busca la fragmentación. Si la institución no se fragmenta, no logra desarrollar esos campos cognitivos y de investigación, no logra cubrir esas demandas del mercado y de necesidades de la sociedad. Tú tendrás que resolver ante esas tres demandas de funcionamiento cuál es la que está en tu misión y en tu visión. Si no hace fragmentación, te pierdes esos aportes necesarios de desarrollar nuevas áreas de especialización del conocimiento. Si lo haces, complejiza tu gestión, porque ahora tienes otro que le das y otro que no le das y dos más que quieren. La fragmentación
fragmentación es positiva, es estructural. Él, al tener el departamento y ahora tener una carrera o unidad o lo que fuera, es un elemento de poder nuevo en la institución. Tienes que negociar con él, no es todo. O sea que, si tú simplificas, no quiero fragmentar, no quiero diversidad de estructura de poder, no quiero repartir los presupuestos que tengo, porque cada uno viene por la plata, ¿no? No es que viene por la fama y por la plata. Tú antes fragmentabas entregando poder. Sí, hombre. El problema es que eso te genera recursos. Si no, yo no voy a generar recursos, sino que al contrario, eso es estructura. Tú tienes que gestionar eso. Si lo detienes, mataste el hombre. Si no lo rompeas, se te va a continuar el poquito. Definir también un modelo claro de para dónde va es objetivo, porque los académicos tienen su perfil. Eso es solo por la gestión. Pero el fraccionamiento es estructural, necesario, conveniente. Tú puedes decir, sí, pero yo te voy a aceptar eso, pero entonces te vas a armar tal tema. Y entonces en gestión ambiental, tú quieres hacer un tema de gestión ambiental, sí, pero vamos a montar un laboratorio y ofertar ese servicio para un acuerdo con Pemex. De alguna forma, en tu misión y tu visión. Pero la misión y la visión se van modificando por estos campos de conocimiento y por esas estructuras de poder. El profesor o el grupo académico es parte de una pelea de tribus. Quieren fragmentar la escuela de sociología, porque hay que tener sociología separada de antropología, porque somos una perspectiva distinta, o antropología, porque dicen, no, porque hay que crear la escuela de arqueología, porque arqueología es distinto, antropología es una visión diferencial. Su razón tiene, su lógica tiene. Tienen el conocimiento, dicen que tienen un mercado, es la demanda de la sociedad, pero todos te van a pedir lo mismo. Tú tienes 100 hijos que todos necesitan zapatos. ¿Qué zapatos le vas a dar? Nuestro problema universitario es el cual es, en este modelo nuestro, que tú tienes una caja financiera estrecha, que no depende de ti. En el modelo americano viene ella y te dice, yo quiero arqueología. Sí, si hay alumnos, si consigue plata, si consigue fondos externos del Departamento de Estado, lo que sea, bien. Porque cada oferta te va a traer recursos. Nuestro modelo es que las ofertas no te traen los recursos, pero te traen la legitimación para que tú vas a pedir más recursos al hacer, porque tienes más material. O sea, pero la fragmentación es estructural. ¿Cómo lo orientas? ¿Qué perfil le das? ¿Cómo la homogenizas para que no se te disperse? ¿Cómo también la dejas que crezca para que se desarrolle? O sea, si no hay innovación, se seca la planta de la creación universitaria. Doctor, pues gracias por la exposición. No sé si el término fracción es el más adecuado para analizar la creatividad interna de los sistemas. Me parece que el término subsistema o sistematización sería más pertinente, porque fraccionar en un todo, creando partes especificadas o más detalladas, mantiene el todo casi uniforme, únicamente que se indican elementos no internamente anteriormente aclarados. En cambio, los subsistemas lo que hacen es justamente crear dinámicas de autocreación y de ampliación del todo, o sea, en ese caso de la universidad. Bueno, no. Primero, porque el fraccionamiento viene de la lógica del método de Descartes, de que se fragmenta el conocimiento. Segundo, que de alguna forma no son subsistemas, son espacios de poder y de conflictos y de tensiones positivas. O sea, la universidad no es un cementerio, al contrario, es un organismo vivo. No es que sea un organismo vivo, como si fuera un organismo animal o humano, pero digo, es un organismo de presiones y de tensiones. Ellos fragmentan, son tribus académicas. Seguimos toda la escuela de Bourdieu, que son tribus. Yo no comparto la filosofía de Bourdieu, pero el concepto tribu todavía es mucho más rígido, mucho más radical. Tribus a la guerra civil para quedarse con la carrera, así dice Bourdieu.
Y yo lo he visto en algunas instituciones, más guerra, menos guerra, más negociado, más humano, ¿correcto? O sea, votamos por ti para que llegues al consejo porque vas a promover la creación de la facultad. Yo lo he visto mil veces en mi vida universitaria. Entonces, yo creo que no está mal, ¿correcto? De alguna forma eso crea confidencialidad, pero no son subsistemas. Subsistemas es una lógica del proceso de funcionamiento de la totalidad que tiene una lógica mucho más consolidada. Pero en todo caso, más allá de cómo utilicemos el concepto, sin duda los conceptos definen enfoques teórico-metodológicos, lo cierto es que estamos en una realidad. División, fragmentación, creación de subsistemas, que es la característica estructural, que de alguna forma se transforma en un ámbito político. Divido la facultad porque en la facultad voy a tener estudiantes. O muchas universidades no crean facultad para no alterar con los únicos universitarios. O sea que este concepto te permite entender una problemática del funcionamiento universitario, del funcionamiento académico, del funcionamiento de los espacios de organización de la estructura de poder. Que, como yo trato de ser escolar, no le pongo bueno ni malo. ¿Correcto? Para algunos puede ser malo, para otros puede ser bueno. O sea, que vengan todos los poetas y digan, vamos a crear la facultad de teatro, el rector la mira y dice, mira, tengo aquí pedido para la facultad de bioquímica, la de teatro, sí, pero el teatro es más importante que la sociedad. Es difícil de resolver, depende del perfil de la institución, ¿correcto? O sea, pero más allá de la discusión del concepto, refiere la utilización que yo le hago por el tema del método científico de Descartes, para decir que viene desde el conocimiento plural. Nuestros problemas educativos tienen que servir, más allá de ese problema económico, de político, para mí lo fundamental es que vienen desde la epistemología, desde el conocimiento. Los problemas que vienen desde el conocimiento son buenos, contribuyen a la expansión del conocimiento. ¿Decía usted? En la frase, no sé si podríamos poner la diapositiva, que tiene la frase. Las escribo muy corriendo, las diapositivas, no las La articulación es un medio. ¿La qué? La articulación es un medio, es un fin para permitir. Me gustaría que fuéramos hacia esa diapositiva que es como el meollo de la conferencia, que nos lleva a revisar que la atención y las dinámicas internas son absolutamente necesarias para hacer esta transformación. A lo mejor lo que a mí me causa muchas preguntas es cómo se logran, cómo llegamos a ese equilibrio dentro del caos de ese equilibrio. O sea, ¿cómo llegan a eso? Ya. Yo digo que la desarticulación educativa en América Latina es más estructural que en otros lugares. Primero se crearon universidades y no había escuelas. O sea, la universidad ya está desarticulada de la media. O sea, y esto es la génesis de allá por el siglo XVI. Las estructuras salariales no tienen nada que ver la educación media básica, ni los sistemas de control, ni de autonomía, ni de poder que tiene la superior. O sea que, por donde encontremos la desarticulación, en sociedades heterogéneas, con debilidad del Estado, con, de alguna forma, bajos niveles de consenso y sistemas políticos fragmentados, aumenta. Las estructuras universitarias internamente no están tan desarticuladas, están fragmentadas por facultades o cortadas por facultad. Entonces, tú tienes la facultad tal, y eso es una universidad. Cuando llegó, después del mayo del 68 francés, De Gaulle resolvió cómo resolver el problema. Agarró la Universidad de Francia, que era la Sorbonne, y la cortó en facultades. Nunca hubo problema, porque ya eran universidades cada una. París 1, París 2, París 3, París 7, Nanterre, esa era la universidad. Era formal que existían la universidad. El Consejo Universitario de Argentina, que tiene 360.000 estudiantes en la universidad, se reúne una sola vez a pelearse por el presupuesto. Entonces después, Ciencias Económicas consigue su torta y se va, porque tiene 72.000 estudiantes
ella ya es una universidad, ya es una macro, ya tiene su lío. Entonces, de alguna forma, yo creo que la desarticulación sería positiva, y es el tema central. ¿Se podrá? Creo que de alguna forma la gestión universitaria es la búsqueda de la articulación. Articulación de estudiantes y profesores, articulación de saberes con procesos de investigación, el concepto de pertinencia es articulación, el concepto de competencia es articulación, el concepto de cogestión es articulación. O sea, las universidades están buscando muchos mecanismos porque parte de un reconocimiento, que es el fraccionamiento, que es la desarticulación. El fraccionamiento va desde el campo disciplinario, la desarticulación va desde el campo organizacional. Por esto que no puedes tomar la materia en otro lado, que no puedes ingresar a otro sector, que no te reconocen los créditos presenciales para el virtual o la inversa. Ahí hay un meollo central de los problemas de la universidad, que es, de alguna forma, el feudo. La agenda universitaria de los últimos 10 años, cuando los gobiernos nacionales pasaron a entrar, ¿cuál es? Vamos a crear sistemas universitarios, estándar mínimo de calidad, niveles de movilidad y reconocimiento de crédito. Pero si vemos en los últimos 10 años, América está en lo mismo, un poco más, un poco menos. Vemos en Europa y ¡epa! Aquí todavía no tenemos resuelto en México un estándar mínimo REVOE para todos. Yo me acuerdo de la década del 90 que estaba puesta en la agenda. 3 REVOE. No tiene todavía un sistema de crédito. El TEPIC del año 72 nunca funcionó. Acaban de aprobarlo en el 2008 y están en eso. No para criticar, no me quiero meter extranjero a criticar, no, quiero a México, que he venido 1000 veces, lo digo, para mostrarte la realidad y te puedo mostrar en toda la región que es la agenda del tema. Y avanza y retrocede. Y de alguna forma es un problema estructural. Yo creo que el fraccionamiento contribuye, pero el fraccionamiento también es otra variable del sistema necesario. Yo digo, para mí lo desarticulado es malo, el fraccionamiento es bueno. ¿Correcto? Y hay veces uno ayuda al otro, pero el fraccionamiento yo creo que es positivo para los sistemas universitarios. La desarticulación es parte también de un sistema feudalizado, ¿correcto? O sea que compiten universidades en el mismo nivel. En algunas ciudades, 2 universidades públicas compiten. La universidad privada es una de calidad controlada por A y otra controlada por B. Este sistema es complejo de organizar. La heterogeneidad estructural. Brunner sostiene, y yo comparto con él, que de alguna forma nuestro problema de creación del espacio común latinoamericano es la desarticulación. Difícil que pueda recibir un estudiante del extranjero cuando no recibe en el local. Pero eso no te pasa aquí. La región está aquí. O sea, no es una característica de México. Yo te diría que en el caso de México es mucho mejor porque el sistema nacional de gobierno, hay tanta diversidad de instituciones, hay incentivos externos, en un nivel de auditoría, empieza a haber niveles de estándar positivos. Pero el nivel de desarticulación en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, no me da una mano. Son brutales. Bueno, ya son las 12, si no hay alguna pregunta más. Bueno, yo les agradezco mucho, ha sido lindo estos 5 días, compartir con ustedes, algunos que estuvieron, que me han resistido estos días, otros que no, pero ha sido muy lindo, placentero, y hasta la próxima, como dicen. La universidad va a publicar un libro que tienen, que es un libro, un estudio que yo hice el año pasado, una revisión que se publicó en otro lado, que es de paradigmas. Muchas veces las cosas que he trabajado, todas las conferencias al menos, están dentro del marco de esa investigación, o sea que ojalá la puedan tener todos, conseguir ese libro que se publique. Así que gracias de nuevo a todos, muchas gracias.